encontramos en micosis fungoides y en linfoma de células T y que puede funcionar también en cualquier etapa, independientemente de las terapias previas y de cómo se haya tratado al paciente, sí puede tener cierto éxito. Entonces tiene cierta actividad y se está combinando pembrolizumab con interferón en algunos de estos pacientes. Claramente tiene una gran actividad para linfomas de células KT. Para los que hemos visto de nosotros esta enfermedad, si los pacientes progresan con esquemas con asperginasa, es porque son muy refractarios los pacientes. Este estudio publicado por el doctor Kwong de Hong Kong con un linfoma común, y encontraron en 7 pacientes que 5 de 7 de hecho presentaban una respuesta. Puede uno medir la actividad de EBV, es como si fuera en el ADN y es como si fuera una especie de marcador tumoral. Esto es prometedor y nos hace pensar que para linfomas infectados con virus de Epstein-Barr o EBV, bueno, tenemos este abordaje. Vemos los anticuerpos que llevan a actividad citotóxica que puede aumentar, o por desregulación de TDX puede trabajar con sinergia con los inhibidores de punto de control. Esto es interesante sobre todo cuando hay tan pocas opciones, y nosotros mismos dirigimos un estudio con pembrolizumab como monodroga. Tuvimos 18 pacientes y encontramos que la tasa de respuesta era de 27%, que es más o menos lo que uno esperaría ver con cualquier otra monodroga, y tenemos que ver de forma correlativa si podemos dilucidar cuáles son los pacientes que responden, pero es muy difícil porque tienes 2 de una histología y 2 de la otra que no te permiten mucho pues recabar los datos, pero tenemos 2 respondedores completos, de los cuales finalmente otros 2 recayeron y se logró una respuesta después de una dosis de pembrolizumab, una respuesta completa. Los otros siguen en curso. Entonces, bueno, pues es algo que esperemos que nos vaya a ayudar. Y por último, los abordajes adaptados al riesgo. Podemos utilizarlos para pronosticar mejor, más allá de la IPI, quién necesita, por ejemplo, consolidación de trasplante o quién no, y podemos utilizarlo, esperemos que para monitorear las recaídas moleculares sin terapia de rescate en un momento en que se tiene la masa tumoral. Una última diapositiva. Después de CHOP vemos el resultado. Para el anaplásico sabemos que son los R positivos, les va mucho mejor que los R negativos, pero si vemos el estatus mutacional de DUSP22 y TP63, podemos llegar a diferentes subgrupos. Por ejemplo, los pacientes que van a tener el rearreglo de DUSP22 que son negativos para TP63 tienen un excelente resultado, mientras que aquellos pacientes, bueno, pues tal vez ni siquiera necesitan un trasplante, mientras que los pacientes que tienen mutación en TP63 de tipo silvestre para DUSP22 les va muy mal. Quizá no necesitan un trasplante, pero bueno, pues por lo menos estamos dando pasos en la dirección correcta. Ahora tenemos aquí el monitoreo de la enfermedad residual mínima, que es, bueno, se utiliza secuenciación de alta producción. Sabemos que cada célula T tiene una especie de código de barra peculiar y exclusivo, y les ayuda a reconocer los antígenos que ocurren por rearreglo de los genes DGG y por inserción de los nucleótidos en el sitio. Y tenemos múltiples billones de diferentes combinaciones posibles, de manera que una célula no se parece a ninguna otra, a menos de que estén relacionadas. Y podemos ver las muestras de sangre, aislar el ADN para ver el ADN de tumor circulante en la sangre y luego obtener una foto de los receptores de células T. Esto ya se está utilizando mucho más en los linfomas de células B, en donde vemos el receptor B y su rearreglo, y podemos observar que si
Bueno, por falta de tiempo no les puedo explicar, pero les diré que no ha sido tan útil como se pensaba. Aquellos pacientes que resultan negativos y luego dan positivos tienen un índice de progresión de más de 200 veces, o sea que tiene un valor positivo predictivo de casi 100%. El valor negativo predictivo es un poco menor, pero también bueno, como de 90%, y la especificidad es extremadamente alta, lo que quiere decir que los pacientes que desarrollan, o sea que se puede detectar la clona de células BOT, bueno, nos permiten determinarlos. Aquí, por ejemplo, si comparamos el PET scan, bueno, es algo que nos permite pensar en el futuro. Todavía hay muchos falsos positivos. Esta es una publicación por Rochevsky del Instituto Nacional de Salud que trataron al paciente con CHOP y las clonas ya no son detectables. Tuvo recidiva de la clona y su PET scan salió positivo. Se le sometió a terapia de rescate, volvió a dar negativo, y incluso antes de que su PET scan saliera positivo habían podido detectar la clona. O sea, se detectó la clona de esta forma más o menos 3,5 meses antes de lo que hubiera sido con otros métodos. Bueno, claro, sabemos que a veces el hacer escaneos o rastreos de los pacientes no resulta tan útil. Esta es una diapositiva para hablarles de linfoma de células T valiosas, el grupo de Vermont, de Harvard, pero viéndolo post-trasplante, con reacomodos de receptores de células BOT que pudieron detectar en 7 de 10 pacientes los linfomas T que tenían tales clonas que no podían seguir, o que sí podían seguir, perdón. Aquellos pacientes que daban positivos tenían mayor riesgo de recaída. Y estamos hablando ahora que post-trasplante hay muchos blancos móviles. Por ejemplo, muchos pacientes se volvieron positivos, pero estaban todavía en remisión. Otros pacientes, por ejemplo, dieron positivos y desarrollaron enfermedad de injerto contra huésped. Aquí también los que dieron negativos y se mantuvieron negativos no presentaron recidivas. Esta es mi última diapositiva en nuestro estudio. Vemos el estudio de pembrolizumab y observamos aquí a 6 pacientes en quienes se pudo identificar una clona en todos nuestros pacientes. Esto es tan solo una gráfica, una manera gráfica para ver el resultado. Aquí tenemos el eje de las Y's, en donde tenemos la muestra tumoral. Aquí tenemos el ADN que lee las células y aquí todas las clonas que podemos detectar por debajo el umbral de -1. Aquí hay una clona que se destaca mucho y podemos ver que casi 100% de las clonas que detectamos en la muestra están compuestos de esta misma célula en el tumor y también en el ADN celular. Y también lo podemos detectar aquí un poquito de color púrpura en el núcleo. Entonces, esto es algo que estamos pues esperando para el futuro. Y para concluir con esta presentación, déjenme darles algunos mensajes y algunas lecciones. Sabemos que los linfomas de células TNK son una enfermedad heterogénea, un grupo de enfermedades. Las quimioterapias citotóxicas son subóptimas. La mejor probabilidad es de tratarlas con una terapia agresiva. Las tasas de respuesta son muy malas, del rango del 30%, y realmente no podemos dilucidar quién responde a qué. Algunos pacientes responden muy bien a ciertas terapias y estas son las direcciones en las que yo contemplo que apunta la aguja, ¿no? Que es conduciendo las mutaciones, manejando terapias epigenéticas, inmunológicas y bueno, pues abordajes de combinación que nos permita aprovechar las sinergias, y esperemos que la estratificación de riesgo de nuestros pacientes nos lleve a terapias más óptimas, o por lo menos a evitar terapias que no les sean benéficas, como por ejemplo los trasplantes. Bueno, estos son mis reconocimientos. Aquí tienen al centro Fox Chase. Acaba de nevar hace como 3 semanas todavía. Entonces, bueno, por eso me da tanto gusto estar aquí. Y bueno, este es nuestro centro de investigación y nuestro personal y coinvestigadores. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta de la audiencia?
y si no, la haría yo la primera. Those patients with Premluzumab, who responds, what effect adverse they have? I don't know, is what well tolerated or what? De las terapias, por lo general, son bien toleradas. El efecto secundario principal que vemos es la neuropatía y es algo en lo que siempre mantenemos la mirada, ¿no? Que es una toxicidad acumulativa. Lo bueno del Pentuximab es que por lo generalmente la gente responde en 4 ciclos, entonces puede uno averiguar rápidamente si sí responderán o no. Y esto es algo que se puede asociar también con infecciones y diarrea, pero por lo general es una terapia bien tolerada incluso por pacientes ya mayores. Tenemos los micrófonos a la... So that was a really nice lecture. Thank you. Adriamycin, doxorubicin, do we really need it for T-cell lymphomas? Does it do anything? And the second question is, how does interferon... ¿De qué manera es que el interferón mejora los inhibidores de punto de control? Bueno, 2 preguntas. La número 1, el rol de la adriamicina en el manejo de linfomas T y también el interferón y su relación con inhibidores TD1. Bueno, en el proyecto internacional de linfoma, a los pacientes, algunos pacientes les dieron adriamicina, a otros no, y el resultado no fue diferente. Lo usamos porque no teníamos nada mejor. Otras personas han visto los esquemas que son basados en gemcitabina y tampoco hubo diferencia con CHOP. Así que básicamente creo que no hay ningún agente en particular que sea extremadamente útil y tan solo utilizamos pues lo mejor que tenemos. Pero, por ejemplo, para linfoma de células NKT extraganglionar se caracterizan aquellos pacientes por alta incidencia del gen MRD y el flujo del fármaco y son quimioresistentes.